Y entrando en materia, pues lo que ha dicho la señora Boluarte, por decirlo menos, ha sido ignorar al sector que está muy afectado, como es la MIPE. Vamos al tema económico, vamos a darle la bienvenida a Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, porque vamos a hablar un poco sobre lo que dijo o lo que no dijo la presidenta Dina Boluarte sobre este importante sector económico. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Exitosa. ¿Cuál es la realidad de las MIPES en estos momentos en el país? Bueno, técnicamente creo que todo el sector se encuentra en una situación muy complicada. Técnicamente diríamos están quebrados, ¿no? Porque obviamente todo lo que quiere decir endeudamiento y compromiso de pago a futuro es superior al capital que tienen las empresas de la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una situación bastante complicada para el sector. Y entrando en materia, pues lo que ha dicho la señora Boluarte, por decirlo menos, ha sido ignorar al sector que está muy afectado, como es la MIPE. Y hace poco hemos salido de una entrevista con un investigador del cambio climático que anuncia que lamentablemente vamos a tener graves consecuencias. Y ustedes, las MIPES, se van a ver afectadas en todos los aspectos: manufactura, pesca, en el tema productivo textil, por ejemplo, en el tema económico, en el tema del turismo. Ni siquiera hay un plan de contingencia con ustedes para ver qué es lo que se nos va a venir en los siguientes meses. Mira, desde el inicio de este gobierno nosotros hemos venido a través de los medios de comunicación y también en comunicaciones haciendo llegar una serie de propuestas para construir un plan de emergencia, un plan de salvataje al sector de la micro y pequeña empresa. Básicamente lo que busca este plan es reactivar el consumo, que es muy necesario para que las empresas puedan vender. Hoy día escuchábamos a Susana Saldaña, por ejemplo, en una declaración en un medio, que hablaba de que el sector de Gamarra no había llegado y ni pensaba llegar siquiera a un 60% de lo que normalmente vendían prepandemia. Ahora, imagínate, eso pasa con Gamarra. Imagínate lo que está sucediendo en las regiones. Es mucho peor. Y sumado a esta crisis climática que nos va a acompañar probablemente muchos meses, si no años, ¿no? Agrava la situación y se requieren respuestas rápidas, ¿no? Yo creo que el Premier ha tenido muy buena, digamos, performance durante los primeros meses de gobierno de esta gestión de la señora Boluarte, ¿no? Para estabilizar su gobierno. Ya no se habla de adelanto de elecciones, ya no se habla de cierre del Congreso. Hoy día más o menos tenemos claro que este gobierno acaba en el 26. Pero así, con ese mismo ímpetu y éxito que ha tenido nuestro Premier en lograr esa estabilidad, debería comenzar ya a trabajar para lograr la estabilidad de las empresas, que finalmente significa empleo. Las empresas no significan solamente impuestos, sino también empleo. Sin embargo, permítame corregir un poquito en eso. Aún existe la sensación de adelanto de elecciones, un cierre del Congreso, solamente que la gente no protesta como antes porque sabe que la magnitud de la protesta les afecta directamente a ellos con el tema de alimentos o encarecimiento de productos. Entonces la gente dice, si protesto, me afecta a mí mismo. Si bloqueo, me afecta a mí mismo. Así que solamente hago marcha y no la contundencia o la violencia de antes. Yo le quiero preguntar, ¿cómo tomaron ustedes como MIPE este programa Impulso Mi Perú, en la que menciona la presidenta que financiará la recuperación de más de 200.000 MIPES por un monto de 3.000 millones de soles en créditos? Hemos visto cómo en el Reactiva, en el FAE MIPE, no había la llegada del dinero ofrecido al microempresario. En esta ocasión, con Impulso Mi Perú, ¿ustedes ven casi una copia del Reactiva o del FAE MIPE, o creen que podría ser diferente con la ayuda que está ofreciendo el gobierno a través de créditos? Yo rescato lo que dijo el presidente de la Asociación de Cajas Municipales, que no solamente debía darse un crédito garantizado, que es lo que se está dando, sino también flexibilizar un poco el tema de la evaluación de las empresas. Aquellas empresas que no tienen historial crediticio, obviamente le va a ser muy complicado o casi imposible poder acceder a este tipo de créditos. Entonces, yo creo que esta medida, que no es negativa, pero que debe ir acompañado con otras medidas, ¿no? Para que sea realmente efectivo y las microempresas, sobre todo del sector comercio minorista, no se vean en la tentación de caer en estos créditos informales, que fíjate lo que está sucediendo hoy día en la sociedad. Y el gobierno debería decir, oye, mira, si está pasando esto y hay una demanda de crédito, pues hay que construir un sistema. Nosotros propusimos, por ejemplo, que el programa de
de Foncodes, que tiene un producto que se llama PAME, pudiera llegar a las bodegas, más de 120 millones de soles que ellos tienen ahí guardados en un fideicomiso para financiar al sector bodeguero, por ejemplo, ¿no? Pero no nos han invitado a conversar ni a debatir estos temas que nosotros consideramos relevantes para el sector. Así es, y un gran problema que usted ha mencionado de las MIPES no es solamente la falta de reactivación económica o la falta de mercado, sino es la inseguridad ciudadana, porque ustedes son los principales víctimas del gota a gota y el cobro de cupos y la extorsión. ¿Cómo han venido manejando esto? Bueno, mira, ese es un tema que a nosotros agrava un poco la situación porque no solamente encarece lo que son los temas de seguro para aquellos que lo requieren, ¿no? Sino también la inversión en rejas, la inversión en cámaras, la inversión, si es posible, en algunos negocios un poquito más grandes, contratar un vigilante. Esto incrementa los costos y eso que nosotros pagamos los impuestos para que nos den los servicios, ¿cierto? Y no nos lo están dando como debería ser. Yo creo que ahí el gobierno tiene que afinar y trabajar en conjunto con las autoridades municipales para que este flagelo que es la delincuencia no siga afectando a los negocios que lamentablemente están puerta a calle, llámense bodegas, farmacias, que son micronegocios muchos de ellos. Dentro de esta situación, ¿cómo ven ustedes el escenario que están atravesando económicamente con el escenario que se está presentando y nos van advirtiendo con el niño global? Porque hay muchos negocios que se ven impactados económicamente, porque esto es transversal. Los microempresarios muchas veces terminan siendo autoempleados de su propio emprendimiento y si esto crece pueden generar trabajos para otras personas, pero mueven productivamente el país. Hay muchísimo movimiento con las MIPES, pero ¿a ustedes también les preocupa lo que podría generarse con este escenario del niño global? En ese aspecto nosotros hemos planteado la construcción de un seguro. Así como existe el seguro agrario, ¿no? Hay un seguro para los agricultores. Nosotros hemos propuesto y le hemos hecho llegar esta propuesta al ministro de Economía para que pueda haber la posibilidad de construir un seguro justamente para desastres naturales, pero que vaya directamente a la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, con este fenómeno Yaku, ¿no? Muchos empresarios de todos los sectores se vieron afectados por los huaicos, los desbordes. Veíamos las imágenes de que pequeños restaurantes se llevaban el agua a sus mesas, ¿no? En zonas turísticas también. Por supuesto. Gamarra, ¿no? Ya no vende nada de invierno. Y yo creo que ahí lo importante no es dar crédito. O sea, imagínate, se me cae el negocio, desaparecen mis máquinas y viene el Estado y dice, bueno, yo soy buena gente y te voy a dar un crédito. Oye, el crédito hay que pagarlo y lo que yo he perdido es mi capital. Entonces, la manera de cómo cubrir eso es construyendo un seguro. Si el sector agrario lo tiene, y sabemos que lo tiene porque es una actividad de alto riesgo, ¿por qué, sabiendo que se nos viene un fenómeno del niño bastante complicado, debería el Estado invertir para darle un seguro para que se reponga su mercadería, sus maquinarias, su taller, que podría perderse en este fenómeno? Hemos hecho la propuesta, nadie nos ha dicho nada, lo hemos predicado, pero lamentablemente pues el discurso ha ido por un lado y la realidad parece que va por otra. O hacer las compras que se requiere para mitigar el impacto con las pymes, con las MIPES, y esto ya está amparado con las compras Mi Perú. ¿Cómo se ha venido trabajando? ¿Cuánto porcentaje compra el Estado a la pequeña empresa? Bueno, realmente Compras Mi Perú no es uno de los objetivos más importantes para reactivar la economía. Es una herramienta vital para el sector manufacturero. Recuerda que de toda la composición de MIPES que existe en el Perú, solamente tenemos 300.000 MIPES en el sector manufacturero, alrededor del 12 o 13% de toda la masa empresarial del sector. Entonces, Compras Mi Perú, con este monto que anunció la presidenta, estaría atendiendo más o menos a unas 4.000 o 5.000 MIPES, versus las 300.000, pues realmente no es mucho, ¿cierto? Pero creemos de que no solamente eso, sino también creemos de que, y lo hemos pedido también en los medios de comunicación, que tienen que acelerarse procesos. No puede ser que Compras Mi Perú se anuncie hoy día. Mira, están anunciando compra de módulos, eso lo dijo el 28 de julio. Vamos a ver, y yo quisiera invitar a la prensa para que monitoree desde que lo anuncia hasta que lo ejecuta. Porque mira, el Mininter ha dado 174 millones para comprar uniformes en el mes de febrero de este año. Y ya estamos a agosto y hasta ahora no se ha convocado el concurso.
Mira cuántos meses han pasado. Y se supone que era un decreto de urgencia. Se supone que era una urgencia. Y al final ha terminado dentro de un proceso burocrático que está demorando más de 6 meses. Entonces, eso realmente impacta en el ánimo de nosotros, que también somos inversionistas, al igual que el grandote, igual que el internacional, porque desmotiva el hecho de que el gobierno juegue con las expectativas de las MIPES. Hay una estadística que la presidenta mencionó en su mensaje a la Nación. Dijo que, primero que nada, las MIPES constituyen más del 99% de nuestro tejido empresarial y representan casi el 87% de la generación de empleo en nuestro país. Lo puso como cifra muy fuerte y muy contundente de la importancia de la MIPES. Frente a esto, con escenarios adversos, ¿ustedes en algún momento han recibido cierto salvataje por parte del gobierno? Como dice usted, más allá de los préstamos, los créditos se tienen que pagar. Pero en el tema tributario, por ejemplo, ¿han tenido cierto trato preferencial, cierta consideración por parte de SUNAT frente a los compromisos tributarios que tenían que pagar para que puedan un poco no ahogarse, no asfixiarse con la crisis y con las deudas y con los compromisos? Hay sectores que se han visto favorecidos. El sector restaurantes ha obtenido un descuento en el impuesto general a las ventas. El sector bodeguero ha sido beneficiado con la no subida del impuesto selectivo al consumo, lo cual tiene una lógica muy, muy importante de la sensibilidad que hay que tener con sectores muy vulnerables por la crisis. Pero es cierto que no ha existido una política que impacte en todos los sectores. Estos dos sectores son, creo, los que consideramos, sí, que está muy bien lo que han hecho, no subir el selectivo al consumo. Ahora Perú, ¿no? ¿Perdón? El del turismo también. En el sector turismo también ha habido un apoyo tributario. Pero fíjate, en el anuncio de la presidenta también hay dos temas que a nosotros nos preocupa mucho y que esperemos que se debata muy seriamente. Uno de ellos es el tema de la remuneración mínima vital, ¿no? Y el otro tema es el de la propuesta del Ministerio de Economía de reducir los regímenes especiales de renta, el RER, y el RUS, ¿no? Hay una propuesta del Ministerio de Economía de desaparecer todos los regímenes especiales, de tal manera que solamente tengamos un solo régimen tributario. Si bien es cierto, suena interesante, aún no conocemos cuál es la propuesta. El ministro ya hace varios meses ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para reducir o desaparecer, mejor dicho, los regímenes especiales y vamos a tener solo un régimen. Habría que conocer bien cuál es esa propuesta y debatirla. Si bien es cierto, el régimen especial de renta que hemos tenido desde el 2002, 2003, o sea, 20 años, ha servido para la formalización del empleo y ha servido para la formalización de las empresas porque nos da una ventaja tributaria, ¿no? No sabemos por qué nos lo van a canjear. Y ese es un tema que también debe preocupar y que esperemos que nos llamen para conversarlo. Nosotros tenemos representación propia como gremio, ¿cierto? Y también tenemos técnicos que pueden debatir con los técnicos del MEF y de la SUNAT de tal manera de que podamos entender cuál es el objetivo. Esto de los regímenes especiales y volvernos a un solo régimen tributario, no solamente es un tema que nace de la conciencia del Ministerio de Economía, es un pedido de la OCDE para poder entrar al OCDE, están pidiendo que haya un régimen único. Igual lo ha recomendado el Banco Mundial y el Fondo Monetario, todos están recomendando eso. Lo que faltaría es que esto sea conversado con nosotros para ver qué es lo que va a haber a cambio. Porque si con este régimen tributario que tenemos, el RUS, yo no me imagino una bodega en el régimen general, así como está conceptuado ahora, con libros de caja, bancos, contratar contador, no van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto y qué es lo que nos ofrecen a cambio? Son temas que nos preocupan, al igual que la remuneración mínima vital, que creemos que no es el momento. Terrible sería. ¿Cómo impactó eso en la expectativa de ustedes frente a la situación que se está atravesando? Una inflación que aún está ciertamente elevada, que comienza poco a poco a descender, pero está por encima del rango meta proyectado en años anteriores, y que les digan a esa posibilidad de que pronto se pueda anunciar un incremento del sueldo mínimo. Mira, nosotros tenemos ahí una posición bastante, ¿cómo te podría decir?, controversial, ¿no? ¿Queremos que la gente tenga dinero para comprar? Sí, y lo necesitamos. Hoy día Gamarra vende poco, pero ¿por qué vende poco? Porque la gente está destinando lo poco que gana
a comer, a la educación de sus hijos y a la salud. Ya no ¿para qué vas a comprarte una chopa o una ropa? Pues puedes esperar el próximo año a ver si mejoran las cosas. Entonces sí necesitamos que haya más capacidad de consumo y eso significa mejorar sueldos. Pero eso contra nuestra situación económica, ese es el tema, ¿no? O sea, no tenemos posibilidad de pagar. En el gobierno, en el gobierno no, seguimos en el mismo gobierno. En la gestión de Castillo se subió el mínimo vital, ustedes acordarán, la señora Betsy Chávez lo subió, ¿cierto? Y subió 100 soles. Nosotros advertimos que eso iba a tener dos efectos. Primero, la desmotivación de la contratación de nuevos empleados y la desmotivación de la contratación de jóvenes para el tema laboral. Tenemos casi 1 millón de jóvenes que han salido en los últimos 3 años a buscar empleo y no lo han conseguido. El empleo me refiero adecuado, ¿no? ¿Se va a dónde van? A engrosar la fila de los empleos informales. Y eso no lo podemos permitir. Todo tiene que ser conversado. Ojalá que el Consejo Nacional del Trabajo funcione y que realmente lleguemos a acuerdos y que se pueda subir. Yo creo que sí hay que subirlo, pero tiene que ser muy bien pensado, tiene que ser muy bien la estrategia, muy fina. Por ejemplo, Chile hay un gran debate, ¿no? De que el gobierno chileno va a subsidiar por 2 años el incremento del sueldo mínimo vital. Porque claro, al gobierno le conviene activar también la economía porque cobra más impuestos. Finalmente, si yo como Estado meto 100 soles al mercado, ya sea vía bono, vía aumento, al final eso va a comenzar a regresar mes a mes. Con el consumo. A través del consumo. Es una situación Todos pagamos cíclica de la economía. Hasta los informales pagan IGB. Así que yo creo que aquí no hay pierde si es que apostamos a un shock del consumo, ¿no? Paguen la deuda del FONAVI, por favor, señor ministro. El gran ausente del Páguenle mensaje deuda de la a los presidenta fonavalistas. Boluarte. Páguenle la deuda que tienen el Estado con las MIPES. Aquí nosotros siempre hemos hablado, ¿no? La mañana con Nicolás y con todos los periodistas de Exitosa, de la necesidad de que se reconozca la deuda que se le tiene a la MIPE y no se le paga. Yo creo que ahí hay 2 tareas pendientes que pudo haber anunciado la presidenta sin ningún problema, pero no sé, yo a veces pienso que no le dan toda la información a la señora. Bien, gracias a Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas de nuestro país, por esa mirada hacia la micro y pequeña empresa. Muchas gracias. Muchas gracias a Muy buenas ustedes, noches. un abrazo. Muchísimas gracias.